todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Véronique. Hoy día haré algo por la primera vez. No sé si han visto mi video anterior que es acerca de mis primeras veces en Perú. Y de hecho el otro día estaba hablando con mi novio y le preguntaba ¿cuándo era la última vez que has hecho algo por primera vez? Y él me dijo, bueno, como peruano hacía toda mi vida que estaba viviendo en Perú, pero recién comí el plato de los 7 colores. Le dije, ¿qué es eso, plato de los 7 colores? Y me explicó que era una combinación de muchas cosas, que bueno, sé que hay entre otros, creo, papa a la huancaína, ceviche, tallarines, y bueno, vamos a ver por qué. Es lo que quiero hacer hoy día, pero no sabía dónde comer este famoso plato, así que les pregunté por Instagram dónde comer el famoso plato de los 7 colores y tuve muchas respuestas y veo que también hay muchos peruanos que nunca han comido eso. Entre otros hay Alice que me dice, vivo en Lima desde que nací y no sabía de eso. Hay personas que me dijeron de ir en Gamarra, de ir también en Lince, en Mercado Magdalena, pero también tuve unas respuestas acerca del mercado Año Nuevo en Comas, así que decidí al mismo tiempo poder visitar el distrito de Comas. Entonces estaremos yendo a Comas para comer el plato de los 7 colores. Estoy más que emocionada de probar este plato. Ahora por fin busqué los ingredientes y está escrito en un sitio internet que hay ceviche, tallarines rojos, caucao, me encanta el caucao, papa a la huancaína, chanfainita, es la única cosa que no sé lo que es, arroz con pollo y ocopa. De verdad no puedo creer todas las maravillas del Perú unidas en un mismo plato. Y está escrito también, y su costo promedio es de 2.50 hasta 3 soles. Dudo que sea tan barato, vamos a ver, yo sé que es un mercado, pero en mi opinión será mínimo 8 o 10 soles. No comí nada de todo el día porque tengo la impresión que será un plato gigante, así que me lo quiero acabar. Estamos en camino por un largo camino, tenemos como creo alrededor de 1 hora. No puedo creer que estoy en camino 1 hora para comer un plato, pero bueno, casi comí todo lo que hay en Perú de tradicional, así que falta este plato que vamos a probar en 1 horita. Hemos llegado al mercado Año Nuevo en Comas, un nuevo mercado, así que estoy súper emocionada. Pero de verdad que pensé que iba a ser súper fácil de encontrar este famoso plato, pero ya hace como 15 minutos que estamos caminando en todo el mercado. No podemos encontrar, hay personas que nos dicen por la derecha, después nos dicen izquierda, así que seguimos buscando, ojalá que vamos a encontrar porque creo que es un poco tarde, son como las 3, así que creo que tenía que llegar un poco antes, pero bueno, vamos a seguir buscando. ¿Cuál es tu nombre? Nancy Salcedo. Perfecto. ¿Y si me podría describir este plato? El plato de los 7 colores, pero Es un bueno... combinado de 7 colores. ¿Y qué contiene? Tiene tallarín, caucao, arroz con pollo, triguito, papa a la huancaína y ceviche. Perfecto. En este caso, bueno, yo llegué tarde, así que será un plato de 6 colores. Lamentablemente ya no había más... Chanfainita. Chanfainita. ¿Qué es chanfainita? Chanfainita es parecido al caucao, pero es con bofe. Este es con mondongo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a probarlo de 6 colores. ¿A qué hora la gente come aquí normalmente? Porque pensé que había llegado temprano, pero parece que no. A las 9 de la mañana sale. A las 9 de la mañana la gente empieza a comer eso. Empieza a comer. ¿Y hace cuánto tiempo que lo prepara aquí? Años estamos preparando. Años, ok. ¿Y este puesto es el puesto? 309. 309. De Año Nuevo. Entonces aquí tenemos los tallarines rojos, mi papa a la huancaína, el caucao que me encanta, también el ceviche que tenemos, todo eso, el trigo aquí y finalmente mi arroz con pollo. Entonces mi plato de 6 colores por hoy día, porque llegué tarde. Lo más impresionante en toda esta historia, aparte de tener este plato que se ve delicioso, es que cuesta literalmente 4 soles. 4 soles. De verdad que en la mañana me tomé un jugo y hasta mi jugo me salió 3 veces el precio de este plato. Y bueno, entonces no estábamos tan lejos del precio que estaba escrito en internet, porque en internet decía 2.50 hasta 3 soles y está 4 soles. Así que 4 soles para tener el estómago lleno todo el día.
Entonces vamos a probar para ver qué tal rico es. Hay mucho ají en el ceviche, olvidé decir sin tanto ají, pero bueno. Así que primero mis tallarines rojos. Oh, gracias. Gracias. Además. Pero sí, tallarín rojo hasta ahora súper rico. Nunca lo había probado así. Sabe un poco a queso, en mi opinión. No sé, tomate, queso. Súper rico. Ahorita tengo mi arroz con pollo. Vamos a ver. Está súper rico todo. Arroz con pollo. Y tengo un poquitito porque había un fondo de arroz con pollo por la hora a la que llegué, así que felizmente tengo un poco por lo menos. Está súper rico, no puedo creer. Ya. Ahorita mi cacao. Ahorita tengo que probar el cacao, es algo que me encanta y a muchas de mis amigas, bueno, no les gusta el cacao porque es bastante chicloso y encuentran eso raro de comer esta parte de la vaca, pero bueno, a mí es realmente un plato que descubrí en Perú y que me encantó. Está súper rico también. Wow, estoy bastante impresionada, ¿eh? Hay muchas personas que me dicen en los comentarios, Dios mío, te vas a enfermar a comer eso, pero de verdad que es súper rico. Vamos a ver en unas horas, les voy a decir qué tal mi estado de salud después, pero hasta ahora, bien rico. El trigo, nunca probé el trigo así, eso sí será una primera vez. Está rico, trigo con tomate, digo. También que me falta probar la papa a la huancaína y el ceviche. Entonces, mi famoso ceviche, mi querido ceviche, que me encanta. Me gusta más con un camote, estoy acostumbrada a comer con camote, pero olvidé pedir, así que... Buenazo, de verdad. Uf, pero es picante. No sé si lo podré acabar. El mío. Corta. Y el peor en la historia es que ni comí el pimiento, el rocoto, no sé qué es, pero solamente comí el pescado y es súper picante. Así que bueno, voy a ver si más tarde puedo acabarlo. Y voy a quitar todo lo que es de pimiento. Okay. Y vamos a acabar con la papa a la huancaína. Puede ser ocopa también, depende del lugar, pero hoy día será papa a la huancaína. De verdad que todo está súper rico. Creo que lo que más me gusta es los tallarines rojos y el cacao. Y bueno, solamente hay demasiado picante para mí en el ceviche, pero si no, todo súper rico. 4 soles, creo que voy a venir a menudo. El plato de los 7 colores es un plato perfecto para los indecisos y también para los turistas, porque en un mismo plato puedes encontrar 7 platos típicos peruanos. Normalmente el precio del plato de los 7 colores varía entre 4 soles y 8 soles dependiendo de la cantidad y del mercado. Se puede encontrar en los distritos de San Juan de Lurigancho, La Victoria, El Rímac y Comas. Acabé mi plato bien taipa. Bueno, lo único que no comí era el ceviche. Yo sé muy bien que tendré algún día que acostumbrarme a comer picante porque los platos peruanos generalmente son picantes. De verdad que me encantó. Con los comentarios que leí ayer, bueno, muchos peruanos me decían que no sabían qué era este plato, que nunca habían escuchado eso antes. Otros peruanos me decían que mi estómago no iba a aguantar. Hasta ahora, bueno, de lo que sabía, realmente era súper rico. Vamos a ver en las próximas horas qué tal mi estómago, pero sí estoy segura que todo era súper bien. La señora súper amable también. Bueno, entonces había visto también que había un lugar en Lince, que había unas personas me sugirieron un lugar en Lince y buscando este lugar vi que había ganado como premios a Mistura y todo y
yo quería de verdad algo más mercado porque me encantan los mercados, así que no estoy decepcionada por nada. Fue súper rico y podrían ir también si quieren al mercado Año Nuevo de Comas si llegan hasta allá o si viven cerca el puesto 309. De verdad la señora muy amable y me gustó mucho. Así que les aconsejo este plato porque si no saben qué elegir de todos esos platos ricos peruanos, bueno, tienen esta combinación de los 7 platos juntos si van tempranito en la mañana. Chicos, olvidé hacer la última parte de mi video para decirles qué tal estoy. Ahorita son las 9 de la noche. Estoy súper bien, no dolor de estómago, todo pasó bien, así que creo que realmente soy peruanita, una limeñita, puedo comer toda la comida que quiero. Entonces, eso fue todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, también seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.